Este video se trata sobre la explicación de la consigna del parcial en el que van a trabajar durante la semana del 30 de julio al 6 de agosto. Van a tener 3 actividades para hacer, 2 van a ser de lugares geométricos y una va a ser sobre sistemas de ecuaciones. En la actividad 1 se trata específicamente de ángulos en la circunferencia. Nosotros vimos, cuando dimos este tema, los diferentes ángulos que existen en la circunferencia, vimos diferentes nombres y vimos las definiciones de cada uno. Entonces, en la parte A, yo les doy 4 ángulos, y ustedes van a tener que decir qué tipo de ángulos son, o sea, cómo se llaman esos ángulos, dependiendo de la posición que tengan en la circunferencia, por qué reciben ese nombre. El EOH, por ejemplo, bueno, ¿cómo se llama este ángulo? ¿Por qué se llama así? O sea, ¿en qué se fijan ustedes? ¿Cómo se dan cuenta que es un ángulo que recibe ese nombre? Para eso van a tener que utilizar la definición de ese ángulo. Lo mismo con el EOH, es todo este de acá. El EOF solamente el marcado en verde. El EDF es este acá marcado en violeta. Y el EGH, el amarillito. De cada uno de ellos van a tener que decir, bueno, cómo se llaman y cómo se dan cuenta que reciben ese nombre. O sea, cuál es la definición de esos ángulos que hace que ustedes le asignen ese nombre. Después en la parte B tiene que ver con calcular determinadas amplitudes de ángulos. Nosotros también vimos que en los ángulos en la circunferencia, algunos de esos ángulos tienen alguna relación entre sus medidas. Entonces, justamente usando ese tipo de relaciones es que van a llegar a calcular las medidas de cada uno de ellos. Como dato, yo les doy que el EOH, o sea, todo este ángulo de acá, todo esto, mide 120 grados. Y además, esto que está marcado en rojo, que es la semirrecta OF, es la bisectriz de todo este ángulo. Entonces, a partir de esos dos datos, tienen que llegar a calcular el EOF, o sea, el que está marcado con verde, el EDF, o sea, el violeta, y el EGH, es el que está marcado con amarillo. Les sugiero que empiecen por este. Empiecen a calcular primero esta amplitud, la amplitud de ese ángulo. Los otros dos es indiferente. También podrían llegar a calcular este primero si quieren. Pero para calcular este del medio va a ser necesario primero tener este calculado. Si no calculan el primero, no van a poder calcular el segundo. Así que pueden calcular el tercero si quieren, eso es indiferente. Pero para calcular el segundo necesitan del primero. Así que por eso les puse ese orden. Además tienen que justificar los cálculos que hacen. Por ejemplo, si para calcular el primer ángulo realizan determinado cálculo, bueno, digan por qué hicieron ese cálculo. Esto explicado con sus palabras nomás. ¿Por qué necesitan hacer ese cálculo y no otro? ¿En qué se justifica ese cálculo? Todo está relacionado con las propiedades que nosotros trabajamos. Después, la actividad 2 se trata de hacer construcciones y también justificaciones al respecto. De 3 partes. La primera parte es simplemente construir. Yo les doy esta representación ya hecha. Les aconsejo que trabajen en esta representación. Que si ustedes hacen una representación de 3 puntos A, B y P en el cuaderno así nomás, les puede quedar diferente la resolución del ejercicio dependiendo de cómo posicionen esos puntos. Entonces, les aconsejo que trabajen directamente en esta representación y que hagan la construcción ahí. Ustedes en la parte A van a tener que encontrar un punto C o los puntos C, porque puede haber más de uno, que cumplan las dos condiciones que se detallan acá al mismo tiempo. En primer lugar, el punto C o los puntos C que buscamos tienen que cumplir que
el ángulo ACB mida 50 grados. Es decir, que el ángulo, sea por donde sea donde se posicione el punto C, tiene que formar ángulo de 50 grados con A y con B. Ese ángulo tiene que medir 50. Y a su vez el punto C también tiene que cumplir, se tiene que encontrar a la misma distancia del punto A del punto P. Entonces, por cada una de estas dos condiciones es necesario que ustedes tracen un lugar geométrico. Para que se cumpla esta condición van a tener que trazar un lugar geométrico. Para que se cumpla esta otra van a tener que trazar otro lugar geométrico. El punto C o los puntos C que buscamos se van a encontrar en ambos lugares geométricos. Pero esa parte se trata solamente de construir. Luego, en la parte B, tienen que mencionar con símbolos, con lenguaje simbólico, cómo encontraron esos puntos. Ahí, básicamente, tenemos que utilizar con lenguaje geométrico, o sea, simbólico, los lugares geométricos construidos. Es decir, acá van a tener que decir, bueno, ¿qué lugar geométrico trazaron con símbolos? Acá, ¿qué lugar geométrico trazaron con símbolos? Y luego, bueno, ¿qué es lo que tienen que considerar entre esos dos lugares geométricos para poder encontrar el punto C o los puntos C que buscamos? No se trata de decir cada uno de los pasos que tienen que trazar, simplemente mencionar un lugar geométrico con símbolos, mencionar el otro, ver qué es lo que hay que hacer entre esos dos lugares geométricos para poder marcar el punto o los puntos C que buscamos. En la parte C tienen que justificar por qué eligieron esos lugares geométricos. Porque para que se cumpla la primera condición van a tener que trazar un lugar geométrico. Para que se cumpla la segunda condición van a tener que trazar otro. Bueno, ¿por qué eligieron esos? ¿Qué propiedad cumple cada uno de ellos? Al leer la letra del ejercicio, ustedes los hace pensar en esos lugares geométricos, sino en otros. Ahí directamente hay que usar la propiedad que cumplen esos lugares geométricos. Directamente para poder identificar qué lugares geométricos hay que trazar, ustedes van a tener que tener bien claras la propiedad que cumple cada lugar geométrico de los que trabajamos. Y en la parte de sistemas, en la actividad 3, que sería lo que tiene que ver con sistemas de ecuaciones, tienen tres partes. La primera tienen que resolver cada uno de esos sistemas que yo les doy. Y a partir de lo que obtienen en la resolución, tienen que decir cuántas soluciones tiene cada sistema. Nosotros vimos que no siempre un sistema tiene una solución, pueden pasar otras cosas. Bueno, a partir de lo que obtienen en la resolución, porque hay algunos casos donde resolviendo llegan a un valor para X, un valor para Y, un valor para Z. Hay otros casos donde no pasa eso. Y ahí vimos que el conjunto solución queda de diferentes maneras. Entonces, a partir de lo que obtienen en la resolución, tienen que decir, bueno, cuántos elementos tiene el conjunto solución en cada uno de esos casos. Les aconsejo que traten de cancelar la X. En cualquiera de los tres, traten siempre de cancelar la X. No es que no funcione cancelando la Y o que no funcione cancelando la Z. Es más sencillo, en alguno de esos sistemas va a ser más sencillo cancelar la X para darse cuenta la cantidad de soluciones que tiene cada uno de esos sistemas. Así que para no complicárselas, creo que es mejor que cancelen la X en todos, así se van a dar cuenta más fácil. Y después, en la parte B van a tener que clasificarlos. Según la cantidad de soluciones que tiene un sistema, nosotros vimos que se le asigna un nombre. Los sistemas que tienen una solución se los llama de tal forma. Bueno, los que tienen más de una, de tal otra, y así. Bueno, decir, a partir de la cantidad de soluciones que tiene cada sistema, cómo se llama cada uno de esos sistemas. Después, utilizando GeoGebra, van a tener que indicar la posición de los planos de esos sistemas. Entonces, ustedes van a GeoGebra 3D, que no es necesario que se descarguen nada, directamente viendo GeoGebra 3D en Google nomás, ya en el primer enlace que les aparece, ya pueden entrar y ya les aparece esto.
Para sacar esos ejes y ese plano gris que siempre les aparece automáticamente para no marearse con esto, pueden venir a la ruedita de las configuraciones, desmarcar la opción mostrar ejes y desmarcar la opción mostrar plano. A nosotros nos interesa ver simplemente los planos, el plano de cada ecuación, no nos interesa ver eso. Entonces, por ejemplo, si quieren representar el primer sistema, van a agarrar la primera ecuación, de la entrada van a escribir esa ecuación y le van a dar enter y ahí va a aparecer un plano. Después van a agarrar la segunda ecuación de ese sistema, van a venir acá, van a escribir en la entrada esa ecuación y le van a dar enter y va a aparecer el plano de esa ecuación. Lo mismo con la tercera ecuación. Y así van a quedar representados 3 planos. La idea es que en esa parte ustedes digan, expliquen con sus palabras cómo queda cada plano. O sea, cómo queda cada plano en realidad, dado los 3 planos, cómo queda la posición de esos 3 planos. El primer sistema, cómo queda la posición de los 3 planos para el segundo sistema y cómo queda la posición de los 3 planos del tercer sistema. Escribir cómo es la posición de esos planos. Cuando ustedes escriben una ecuación, por ejemplo, les invento una acá. Ahí les aparece un plano. Y ustedes, a medida que vayan insertando las demás, siempre va a aparecer un plano. En total les va a quedar 3 planos. Para no entreverarse, porque el GeoGebra siempre se los pone en celeste. Si quieren, pueden cambiarle el color a los planos. Y eso lo pueden hacer apretando sobre el plano, en el tarrito ese de pintura. Y ahí, por ejemplo, se los pinta de otro color. Y de esa forma capaz que es más fácil visualizar. Si a cada plano lo pintan de un color diferente, capaz que es más fácil visualizar la posición para no entreverarse cuando los 3 planos tienen el mismo color. Pero eso simplemente como a modo de sugerencia. Y lo pueden también ir moviendo los 3 planos. Yo acá tengo uno solo porque puse una sola ecuación. Pero capaz que les sirve para visualizarlo mejor. En esa parte simplemente no tienen que representar nada ustedes. O sea, simplemente decir cómo quedan las posiciones de los planos en cada uno de esos sistemas. O sea, escribirlo con sus palabras nomás. Y esa sería la resolución del parcial.